Pues vamos con la primera pregunta. Siempre nos gusta iniciar con el génesis de nuestras invitadas. Entonces, si nos puedes comentar un poquito, Wendy, sobre tu familia paterna y materna, tus hermanos, esa crianza en principios y valores, y luego cómo tú y Omar, ya en su propia familia, van pasando todo eso de generación en generación. Sí, yo siempre he dicho que he sido muy bendecida en la familia donde Dios me permitió crecer. Digo que me permitió crecer porque no pude haber tenido los mejores padres que Dios me dio como mis mentores, mis líderes. Pero era una familia, siéndote totalmente sincera, normal, de muchos valores, claro, de principio, de un esquema de lo correcto. Pero tú dirás, bueno, correcto con relación a qué. Yo te puedo decir una familia donde muy honrada, muy generosa, muy servicial, muy íntegra. Sin embargo, o sea, donde uno puede decir que como que los principios y valores fundamentales siempre estuvieron y están en mi familia. Sin embargo, no es como ahora Omar y yo lo vemos, y yo lo voy a explicar en su momento. Soy la más pequeña de 4 hermanos. Uno de ellos murió de cáncer de colon. Ese hermano mío tuvo decisiones de su vida que no favorecieron y de alguna manera pues le pasó balance en su salud, de verdad. Por algunos temas de la vida cayó en vicios y fue un proceso duro, familiarmente hablando, hace 9 años. Sin embargo, fue un proceso de mucha sanidad, que ahí es donde voy a hablar, porque ahí es que empieza mi nuevo y real nacimiento. Amén. Fue con su enfermedad, porque yo conocí a un Dios. Yo vengo de ser misionera en Jarabacoa, desde pequeña en grupos juveniles, en la iglesia, pero yo era la única en la familia que asistía a la iglesia. De hecho, yo invitaba a mi mamá que fuera conmigo, teniendo 9 años, 8 años, por lo que eso no ni siquiera es una práctica en mi familia. Personas de muchos valores, mas sin embargo no eran personas que podían guardar un domingo, pero yo no lo bebía en una vida espiritual, ni de conocimiento de Dios, ni de temor a Dios. Pero sí, vamos para la iglesia, vamos para la iglesia. Mi papá murió también de cáncer en los pulmones, y siempre vi a mi papá ser un matrimonio ejemplar, pero no el matrimonio que yo hubiese dicho en aquel momento cuando yo era una niña, yo quiero tener un matrimonio como ellos. ¿Por qué? Porque eran padres que estaban ahí, mas sin embargo yo no veía a la mujer y al hombre. Yo veía a mi papá y a mi mamá. Por lo que ellos no fueron para mí ese ejemplo de hombre y mujer en un matrimonio, pero sí de padres. Los tuve como padres, pero eso no es lo único. Entonces, muchas veces se nos olvida ser el sacerdote y la mujer o ayuda idónea, y nos convertí primero que ser padres. Entonces, yo lo que vi siempre fueron los padres buenos, los padres con valores, con principios, que se ponían de acuerdo para educarnos. Entonces, crecí en esa familia y fui muy bendecida, porque hoy soy lo que soy, gracias a esa experiencia de vida, vamos a decirlo así. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia entre una familia de principios y valores de papi y mami? Mi mamá hoy está viva, de hecho vive conmigo y con mi esposo. O sea que yo tengo 5 hijos porque mi mamá tiene 86. Ya ustedes saben, todas las generaciones están en mi casa, porque los 4 son 3 jóvenes prácticamente que van a convertirse en adultos, 21, 20 años, 2 mellizos de 21 años, uno de 20, la de 9 años, mi mamá de 86. O sea que es un combo interesante, mi esposo y yo. Entonces somos un equipo de alto rendimiento. Entonces, pero ha sido los maestros, yo diría, que Dios ha puesto en esta etapa de mi vida muy importante. Entonces, bueno, cuando de ser la única hembra, la privilegiada entre varones, pues no era nada más que una persona de mucha fe en algún momento, pero con muchos temas también de todo giraba alrededor mío. Entonces, al girar todo alrededor mío, yo ocupé posiciones de alguna manera que no era la madre que yo veía. Yo veía a mi mamá una mujer toda la vida sumisa. Yo no era sumisa. Yo era una mujer muy de querer tener la batuta, como decimos en buen dominicano, la batuta y constitución. Sin embargo,
Yo vengo de un divorcio que no funcionó, donde tuve mi primer hijo, y no funcionó precisamente por esa mujer que quería ser el hombre de la familia. Yo siempre lo he dicho, cometí muchos errores, muchas torpezas, pero Dios en su misericordia me ha hecho, como dice el mismo Salmo 32, me ha hecho entender muchas cosas que yo no entendía. Entonces ahí, ese primer divorcio, vamos a decirlo así, ese divorcio que tengo mi hijo, pues ya uno va con más temas en el próximo matrimonio, y me tocó con Omar, que también venía de un divorcio, de una familia diferente a la mía. Yo venía de ver a mis padres siempre juntos como padres, no como pareja, pero sí como padres. En una familia donde yo nunca vi conflictos que eran normales. Pero mi esposo viene de una familia totalmente de ausencia de papá, de abandono de papá, y donde no vio nunca una figura masculina, por lo que aquí se daban dos cosas. Ni yo tenía la identidad de una mujer, porque la que vi siempre fue a una madre, no a una mujer, que negó su esencia de mujer, y Omar nunca vio a un hombre. Pero sí algo pasó, y es que cuando vamos a nuestro segundo matrimonio ambos, con los de él, el mío y la nuestra, que es la que tenemos juntos, ya ahí entra una Wendy distinta, con un encuentro distinto con Dios. Wow. Yo nunca viví entre cosas que no fueran valores, pero es muy distinto hablar de valores y de principios. Yo viví en una familia de valores, pero yo puedo decir por la misericordia de Dios que Omar y yo hemos cambiado un giro a lo que buscamos desde principios. Yo vengo a conocer verdaderamente a Dios al perder a mi hermano. Yo entro en un proceso que luego, hablaremos, pero entro en un proceso importante, y es ahí, como dice la palabra en el mismo Job, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Amén. Porque yo entré en una crisis importante. Entonces eso comenzó a matar a la Wendy dominante, a la Wendy empoderada, a la Wendy que quería tener batuta y constitución y ocupar el rol que no me pertenecía. Y ese proceso me dolió bastante. Pero ¿qué ocurrió? Y a diferencia de donde entra mi nueva generación, ya venimos de un divorcio ambos, y supimos en esta ocasión buscar ayuda espiritual, psicológica, para ir al matrimonio formados a lo que íbamos. Porque a nosotros nos forman para ser especialistas de gestión humana, de mercadeo, de muchas cosas. Pero también, sobre todo más aún, debemos formarlo para crear lo más valioso, que es la familia. Excelente. Y a diferencia de nuestro primer fracaso, de ese fracaso, aquí nos vamos con una formación espiritual, psicológica, para entendernos. Y es ahí donde ambos decidimos empezar a actuar no solamente desde valores, sino desde principios que dice la palabra. Entonces es ahí donde yo comienzo a entender la ayuda idónea, y donde él empieza a entender que él es un sacerdote que nunca vio, ni yo una ayuda idónea, ni una mujer sabia, que de alguna manera yo veía parte de ella, pero no la entendía. Entonces ahí empezamos ambos a trabajar desde esos principios, y a ir matando una serie de cosas, creencias, mentiras, patrones, que si bien es cierto, no robábamos, no matábamos, no adulterábamos, por decir algo, pero esa es otra cosa. Pero cuando tú entiendes tus roles, tú entiendes el sacerdocio, entonces dice la palabra que no andarán dos juntos si no están de acuerdo. Entonces el acuerdo no es solamente firmar un acto de matrimonio, sino un acuerdo es cuáles son nuestros principios, nuestros valores que van a regir este equipo. Sobre todo un equipo complejo, cuando venimos con unos saquitos que veníamos cargados. Entonces ese ha sido nuestro mover en este tiempo, y ha sido como la clave del éxito. Y eso nos ha ayudado a callar nuestros egos, a callar los locos que a veces se nos meten en momentos importantes. ¿Por qué? Porque ahí ya no es Wendy, ya no es Omar, sino tiene que ser papá, el temor a Dios. ¿Qué haría papá? Entonces ahí Wendy tiene que alinearse no a lo que Wendy quiere, sino que me dice Dios, y ahí tengo que someter eso
porque yo sé que tendré el respaldo de Él si lo hago como Él. Mi esposo no tiene una experiencia con Dios como la he tenido yo, pero como fue un acuerdo en principio y la ayuda idónea, la mujer sabia edifica, pues cuando él me dice, yo quiero escucharte a ti, porque he aprendido a respetar su sacerdocio. Tremendo. Entonces él me dice, quiero escucharte, ¿qué piensas? Y ahí entonces tomamos decisiones sobre este equipo tan complejo y variado. Wow, tremendo. La verdad que, bueno, comenzamos con el plato fuerte. No hubo entrada. Tremendo. Totalmente. Tú sabes, Wendy, que creo que has dicho un ingrediente muy importante que tal vez no habíamos visto tanto en los episodios anteriores y es que muchas veces para ser una mujer de influencia en base al diseño de Dios tenemos que desaprender, tenemos que volver a aprender y hasta tener la humildad de reconocer aquellas cosas que venimos cargando, como tú dices, porque muchas veces queremos influir desde lo que somos y punto. Yo soy así, yo influyo. Y eso fue con lo que yo me crié, eso yo te lo paso directo porque eso fue lo que recibí. Pero hay una introspección, un análisis de cómo tal vez procesar todo eso con lo que yo vengo para incluso mejorarlo para las siguientes generaciones. Está tremendo. Totalmente, incluso hasta equilibrarlo, porque muchas veces nosotros venimos, y lo digo porque creo que todos en algún momento hemos estado en ese punto de, bueno, vi esta figura, no me identifico y quiero hacer totalmente lo contrario o lo opuesto a eso que vi. Y de una manera u otra vamos cayendo en una falta de equilibrio. Y Dios, como bien decía, o sea, Dios quiere que nosotros podamos rendir nuestros argumentos para que su verdad gobierne. Así es. Y es muy fácil decirlo ahora, pero en el interín me puse malcriada, me costó, lloré. En el interín, no hasta hace 4 años o 3 años, porque tú te vas entonces al otro extremo, y ahí voy al otro extremo. Yo no quiero ser una madre como era mi mamá, pero tampoco yo no tenía claro hacia dónde tenía que moverme. Entonces caemos en el otro extremo donde yo legalizaba, fiscalizaba el rol de mi mamá. Hasta que en la misericordia de Dios, mi mamá entra en una etapa de salud muy fuerte, al borde de la muerte en 3 ocasiones en un año, con una septicemia. Y Dios también permitió que no se fuera para que ahí yo hiciera, para sanar con ella. Tremendo. Porque muchas de las cosas, y ahí fue que entendí el principio de la honra a los padres. Yo dije, wow, pero siempre fuiste mi modelo. Tremendo. Siempre fuiste mi modelo para lo que sí y para esta mejor versión. Siempre lo fue. Siempre lo fue, porque cuando le pedía cacao al Señor de que no se la llevara, ahí fue que entendí lo que siempre había tenido. Sí, no, y pudiste rescatar lo positivo, porque no necesariamente son polos, o sea, no es o uno o lo otro, es como una amalgama bellísima. Sí, sí. Y eso me costó, y ahora digo, wow, Señor, qué bueno que tuve la oportunidad, y ahí es donde encuentro, pero es que esta mujer viene de ahí. Ella me mostró, y Dios me lo permitió ver, que con lo que tenía eso era honra eso, porque me lo estás mostrando tú misma también. Y ella hoy dice, vete de vacaciones con Omar, no sea como era yo. Pero yo estaba enfocada en lo que hiciste tan mal, que ella, cuando por su misma experiencia me decía, no haga lo que hice yo. Tremendo. Y ella dice, yo no vivo con ninguno de mis hijos. Yo no sé cómo caí aquí, pero es que ustedes como que ustedes bien. Y mis hijos dicen, ustedes no pelean, sí, de esa puerta para allá. Claro, tenemos diferencias, pero no se trata de quién tiene la razón ni quién tiene un rol distinto. He aprendido a entender que tu rol es tan valioso como el mío, pero desde donde está el mío es grandioso, pero el de él es mucho mejor todavía que el mío. Así es. Entonces, tremendo. Y yo quería aprovechar con toda esa experiencia, con todos esos valores que fueron inculcados en esa niñez. ¿Cómo fue su experiencia? O sea, ¿cómo conoces a Cristo? ¿Cuál fue ese momento clave, crucial, que marcó un antes y un después en tu vida? Definitivamente con la enfermedad de mi hermano.
Eso fue una sacudida, porque vuelvo y te digo, voy a decir una niña en aquel momento que siempre me llamó la atención lo espiritual. Yo crecí hablando de Dios, pero es muy distinto a vivir una experiencia de Dios fuera de algo que llamamos religión. Uh-huh. Y esa experiencia Dios me la permitió vivir con la enfermedad de mi hermano, porque es ahí donde yo caigo en una crisis de pánico ante el diagnóstico de él. Y esa crisis de pánico me llevó pues a una depresión, vamos a decir, profunda, severa. Y un hermano mío, en aquel momento católico, que tenía un importante rol dentro del ministerio, dentro de la iglesia, me dijo, siendo católico, yo conozco a una pastora que si tú vas y hablas con ella puede orar por ti. Wow. Y esa es hoy mi mentor y mi pastor y mi guía espiritual. Wow. Y él no midió religión ni nada. Y hoy esta persona sigue estando con los católicos y nos vemos y con un respeto tremendo. Y ahí es que conozco a mi actual pastor y al concilio al que pertenezco. Pero ahí es donde entra el proceso de conocer a Dios y de trabajar conmigo. Muchas cosas de esta mujer, y todavía lo que falta. Entonces ella es mi guía espiritual, mi pastora actual, y donde ya llevo un ministerio ya de 13 años con ella, y donde ella es mi madre espiritual. Dios la puso una mujer fuerte porque yo necesitaba. Dios te pone el pastor que tú necesitas. Eso es correcto. Una mujer más fuerte que yo, me la puso más fuerte que yo, porque no podíamos. Y yo quedarme callada de hoy. ¿Será que te conoce? ¿Será que te conoce? Dios sabe de lo que tenemos necesidad. Y Él dijo, tú tienes necesidad de que te jamaquen, de que te pongan en tu sitio, de que dejes de ser la niña malcriada. Y ahí es que conozco al Señor, cómo el Señor me saca de la ansiedad, me saca del pánico, me saca de la depresión. Y ahí comienza otra etapa de Wendy, de vivir una experiencia con Dios totalmente distinta a la que yo había tenido en toda mi vida. Pasar de lo religioso a una vida de intimidad con Dios. Y ahí fue donde esto comenzó a tener mucho más sentido. Temor a Dios, conocimiento de la palabra, intimidad. Y ya yo llevo 13 años de ministerio, de mi nuevo nacimiento, porque ahí entro a mi confesión de fe, a mi bautizo y a ejercer toda una vida de liderazgo distinta a la que yo había experimentado anteriormente. Y ahí es donde empiezo a experimentar conocimiento y revelación de la palabra de Dios en una dimensión totalmente distinta a la que yo había pues experimentado. Entonces vino a raíz de esa crisis, vino a raíz de ese desierto que tampoco lo cambiaría, y que también Dios me permitió vivir con la pérdida de mi hermano. Amén. Bendito sea el desierto que nos acerca más a Dios. Así Siempre es. lo vamos a bendecir. No es que tampoco lo estamos pidiendo. Para no es que nada. el Señor, Sí, el desierto, pero sí, bendecido sea. eso que ocurre Dios lo va a utilizar para un peso de gloria, definitivamente. Es correcto. Y antes nos comentaba que actualmente está fungiendo como copastora en la iglesia en la que asiste. Entonces queríamos saber, que nos cuente un poco, ¿verdad, Tatiana? ¿Cómo fue ese llamado? ¿Cómo surge eso? ¿Eso fue una confirmación? ¿Eso la tomó por sorpresa? ¿Cómo fue? Bueno, como te decía, desde pequeña había un rol de líder, un talento, un don, porque los dones Dios te lo da y los talentos te lo dio. Están donde tú estés, eso es tuyo, y Dios te lo dio con tu diseño. Es decir, yo no estoy haciendo nada ahora que anteriormente yo no hiciese en otro momento. Uh-huh. Pero sí cambió quién era el centro. Porque también, no hasta hace poco, esto es nuevo para este podcast, porque es en la transición en la que me encuentro, no es hasta hace poco que Dios me hace ver que lo que hacía era buscando reconocimiento. Wow. Entonces, se oye muy bonito decirlo, pero darme cuenta de eso ha sido un proceso duro para mí, porque Dios comenzó a mostrarme que yo lo que hacía no era una falsa bondad. Wow. Entonces, sí, yo quiero ayudar, pero ¿para qué? Para un caramelo que se estaba convirtiendo en mi reconocimiento.
Y no, yo simplemente soy un vaso de honra que Dios le place usar, pero es la gloria de Él, no mía. Entonces, Amén. ya eso se estaba tornando en mi nueva etapa de ansiedad. Sí, porque Sí. ya Es yo adictivo. quería. Entonces, cuando Dios, a través de mi pastor y mi apóstol, comienzan a darme un rol ya de liderazgo, que empiezo a crecer hasta que empiezo a estudiar teología y una serie de cosas dentro del Ministerio Concilio, ya ahí yo me asusto, yo no quiero eso, porque ahí esto tiene un nombre muy fuerte. Y ahí es que me empiezo a dar cuenta que me estaban costando pues dejar otras cosas. Entonces, ahí empieza otra etapa familiar muy importante. ¿Por qué? Porque mi esposo, vuelvo y digo, no tiene la misma demanda de parte de Dios que he tenido yo. Entonces, ya aquí entran dos estilos, responsabilidades ministeriales muy importantes. Hay una iglesia que yo apoyo a mi pastora más, que ella tiene una iglesia, hay una iglesia madre y una hija. Yo estoy a cargo de la iglesia hija y esa responsabilidad es importante. Entonces ahí entra algo muy lindo con mi esposo, donde yo me siento y él muy asustado, porque ya Wendy tiene que repartir muchos roles y donde el pueblo te demanda. Y él empieza a sublevarse, que ni cualquier Enriquillo en la historia. Ya él empieza a sublevarse y ahí entramos en otra etapa importante donde él me dijo, pero eso fue Dios tratando con él. Yo no estoy aquí para cuestionarte, yo estoy aquí para apoyarte. Wow. Y ahí Wow. Ahí entra un apoyo importante en el ministerio. Él me está costando porque cada palabra o subir al púlpito, cada oveja que Dios me pone o alguien también en un consejo, no es tan simple como lo hacía antes. ¿Por qué? Porque ahí es donde Dios comienza a tratar conmigo. ¿Eres tú o soy yo? ¿Quién es la que está hablando? ¿La Wendy herida, la Wendy que busca reconocimiento o mi palabra? Entonces recuerda que no se trata de ti, que tú tienes que entrar a esa dimensión, como decía Juan el Bautista. Es necesario que yo mengue para que sea Él. Entonces es muy bonito decirlo, pero el menguar, yo tenía que quitar mi adicción al reconocimiento, mi necesidad de logro, de ser el centro, porque yo le decía a usted de ahorita, yo vengo de una familia donde yo era el centro, la hembra. Pero entonces ahora resulta que yo soy el centro como asesora o consultora. Pero ahora resulta que yo soy el centro de mi esposo. Pero ahora resulta que yo soy el centro como líder de un ministerio. Cuidado, porque que no somos el centro, no lo soy. Entonces ahí empieza Dios a tratar conmigo y esa es la etapa ministerial en la que estoy. Es un trabajo complejo, no es algo de lo que yo me... De que, ay, qué emoción, me río, porque sé la envergadura que tiene, pero que esto no es creciendo para arriba, estoy creciendo para abajo. Entonces, ese crecer para abajo, estamos en esa etapa, y eso también en este momento ha sido un reto para mí, lo está haciendo, pero para atrás ni para coger impulso todos los días, Señor. Por eso era que Pablo le decía a Timoteo, cuídate de ti mismo. Amén. Y entonces tengo que estar, porque a veces tú te ven uno y decir, tengo que estar clara en la palabra, no en Wendy, para ser un vaso de honra de Él. Entonces, ha sido un reto y la familia me ha apoyado, se han ido convirtiendo uno a uno. Amén. La gloria de Dios. Tremendo. Promesa, sí, así mismo de parte del Sí, Señor, promesa. pero me reta más, porque mi esposo todavía no está 100% en la obra, 100% en esta experiencia con Dios, pero ahí he ido entendiendo que Dios lo hará porque no soy yo. Entonces, sin embargo, los principios claves los tiene. Y eso solamente se lo pudo haber revelado el Señor. Amén. Entonces, pero ha sido un proceso de sabiduría, de guianza, de balance. Y la verdad que ha sido muy interesante, Wendy, porque tú has dicho tantas cosas que rescatar y muchas veces en el diseño de influencia del mundo se entiende que todo lo opuesto a lo que tú has dicho. Si yo soy un influencer, tengo que estar arriba, tengo que pisar al otro, tengo que ser quien defina todo. Y es muy hermoso ver cómo tú has visto tu nivel de influencia y liderazgo a través de la humildad.
a través de Es un menguar. reto, pero sí. Pero es realmente lo que realmente nos modeló Jesús. Así es. Es lo que nos modeló Jesús. Acuérdate que su palabra dice que Él mira de lejos al altivo. Entonces, si realmente queremos estar cerca de Él y queremos estar en esa intimidad, ese es el camino. Amén. Muy bello. La gloria de Dios. Y comentar, Tatiana, cuánto me impacta, porque yo he estado ahí muchas veces, cuando Dios me muestra, y eso es tan duro y se Sí, requiere sí, sí. tanta valentía reconocerlo, pero más valentía todavía hablarlo atravesando por el proceso. Así Así que eso es algo que verdaderamente Mana, la de gloria de rescatar Dios. y de admirar. Sí, pero Gloria a Dios. sabemos La gloria que de el Señor Dios. lo está usando Amén. para la gloria y la honra de su nombre. Así es. Y Wendy, dentro de todos estos roles tan hermosos que llevas, tú también tienes la oportunidad de poder trabajar con tu esposo y ustedes tienen un proyecto completo juntos, ¿verdad? De vida, realmente. Y Que ya Dios lo había dicho, pero yo no le veía ni pie ni cabeza hasta que lo estoy atravesando y digo, pero es verdad que Dios une pero es ministerio. completo. Dios une ministerio. Así es. Entonces, cuéntanos cómo ha sido esa experiencia de trabajar juntos, estoy más que segura que el Señor ha utilizado esa arista de tu vida. ¿Cómo ha sido? Mira, antes estábamos separados. Primero estábamos juntos porque lo conocí en una empresa que trabajamos juntos. Y al final, bueno, terminó él independizándose. Yo comienzo a construir mi propio proyecto como consultora en temas de gestión del talento y demás. Y él entonces estaba fijo en una empresa. Ya de hacía mucho tiempo Dios estaba tratando con ambos, de que Dios había unido un ministerio, pero en mi mente o entendimiento muy corto, yo decía, no, esto es, no, hasta que comenzamos a pasar procesos familiares, porque claro que lo tenemos, o sea, adolescentes que viven con nosotros en este momento, etapas clave, hijos. El tema arrecia cuando mi esposo sale de lo corporativo, de su empleo fijo, y no consigue trabajo. Y tú ves que todas las puertas se cierran. Wow. Y él se hace la pregunta difícil y me dice, ¿será que es el momento de emprender yo? Yo dije, no puede ser. Yo no era mi buena noticia en ese momento porque yo decía, ¿cómo será esto? Sin embargo, él decide iniciar a emprender junto con nuestra empresa. Y ya tenemos un año antes de la pandemia, bueno, medio año antes de la pandemia y lo que llevamos ahí ahora post pandemia, trabajando en nuestro proyecto juntos. Para la gloria de Dios, si ustedes me preguntan cuál ha sido la clave, él tiene que ver con marketing, yo tengo que ver con gestión humana, él me arma los eventos porque él tiene que ver con promoción, eventos, él está logística, la parte administrativa, perfecto. Si ustedes me preguntan, Wendy, ¿cómo esto ha funcionado? Porque de verdad en un día yo lo veo a cada rato. En diferentes roles. En diferentes roles. O sea, duermo contigo, me levanto contigo, me voy contigo, te vas conmigo. Los fines de semana los team building, wow, ya eso es demasiado. Y entonces nos vamos para la iglesia. Juntos también. Juntos también. Yo le voy a ser sincera, la clave, ¿cuál ha sido? Fue lo que Dios hizo. Primero que ambos encontráramos nuestro rol de sacerdote y mujer. Gloria a Dios. Ayuda idónea. Fue ahí. Y que yo tuviera el encuentro con Dios para entender esto. Porque Él es el sacerdote. Él me paga, Él me da mi diezmo, Él nos protege en su rol, me cuida. Es mi sacerdote que ahí está ocupando un rol administrativo, pero sigue siendo mi sacerdote, apoyándome en lo ministerial, pero Él sigue siendo el sacerdote. Es mi esposo, mi hombre, mi sacerdote, con el padre de mis hijos, es mi sacerdote. Y yo soy su ayuda idónea. Yo casi quiero aplaudir. Y esa ha sido la clave. Entonces,
como que al final, no es de que aquí dejamos una cosa y allá no vamos con otra, de que dejamos ese problema en la oficina. Oye, ese problema lo vamos a dejar aquí en la oficina y nos vamos porque tú sabes que tenemos que dormir juntos y nunca para los pies. Y que cerramos la oficina, lo dejamos ahí. Al otro día, a las 9 de la mañana, ya llegamos a la oficina y volvemos y nos ponemos el problema. No. Es que eso lo vamos a encontrar. Seguimos siendo tú y yo, las mismas personas de parte de Dios. Sigue siendo el mismo Dios. Lo resolvemos ahí y nos vamos los dos a ocupar otro rol como padre, como guías de nuestros hijos allá. Y ese no ha sido un tema, pero también él tiene su espacio y yo lo dejo. Y él tiene yo tengo el mío y él me deja. Entonces, esa ha sido la clave. Ese ha sido Miren, la clave. el diseño de Dios, señores, no falla. Ese es el diseño de Dios. Cuando viajamos con ese diseño de Dios a todos los lugares, que en la obediencia hay bendición. Es como un rompecabezas que empieza a caer las fichas. Amén, totalmente. Totalmente. Ahora, el reto fue llegar ahí. Lo que pasa es que ya tú ves, como dice la palabra, bendiciones que Dios da no añaden tristeza. Amén. Pero usted tiene que cumplir. Los principios están por encima de las emociones. Nunca. Cuando tu emoción está por encima de un principio, eso es tuyo. Esa no es la palabra de Dios. Los principios son innegociables. Entonces, como son innegociables y lo he ido entendiendo, mi principio me dice a mí que tú y yo no tenemos que poner de acuerdo. Mi principio me dicen a mí que esto no es cuestión de yo invalidarte a ti o tú a mí. Es que somos un equipo. Y como somos un equipo, tu rol es tan valioso como el mío. Yo no compito con tu rol. Tremendo. Que eso era lo que yo hacía. Y es tremendo, y aprovechando con relación a eso de los principios y demás, ¿hay algún personaje en la Biblia, alguna dama, que le haya influenciado de manera positiva, que usted pueda decir, no, es que esta persona ha marcado mi vida? Esther, hay más, pero Esther hasta un punto que yo tengo una chaqueta que me puse texto bíblico. ¿Por qué Esther? Una mujer determinada, de historia, que viene de alguna manera a ser utilizada de parte de Dios para salvar a todo un pueblo en un momento determinado de una sentencia, vamos a decirlo así. Esther significa para mí un ejemplo viene de una historia de baja autoestima, vamos a decirlo así, que Dios le permite entrar a un reino, a un palacio, donde se le arma un proceso y ella se quiere limpiar las manos. Vamos a decirlo tan claro. Salí corriendo. No creas que tú no eres hebrea, a ti te va a alcanzar. Y tener que entrar en el proceso de humillación, de búsqueda de Dios. Amén. Pero pararse, porque yo sigo siendo la misma dinámica de toda la vida. Esta soy yo que habla alto, que Esther siguió siendo Esther, pero la que se paró después de buscar de tener esa búsqueda con Dios, en ayuno, silicio, oración, con las demás doncellas. La que se para es la misma dinámica, pero entendiendo quién era ella en Dios, pero también reconociendo quién era el rey. Porque ella dice, yo voy a pasar, yo no tengo cita, pero yo tengo una identidad. Ahora, ella no invalida al rey. Ella dice, ¿qué tú haces aquí? Pídeme lo que quieres y hasta la mitad de mi reino te daré. Pero ella entendió la postura del rey, pero ella fue con la identidad que tenía que ir a hacer el trabajo de parte de Dios. Entonces, Esther para mí es un ejemplo como que de mi historia y es una de las mujeres de la Biblia que admiro, que me gusta leer. Ese libro me encanta, pero hay más. Yo te pudiera decir una Ana, te pudiera decir una Ruth. Ana me encanta también como ofrenda a su hijo, pero para mí Esther ha marcado mi vida. Amén. Señores, lo único malo de este hermoso conversatorio es que se acaba. Ya Francisco me ha hecho señas ya 3 veces, no quiero entrar en eso. Yo sé que yo ni miro para allá. Aquí, no, porque aquí se ha hablado tanto de obediencia y principio que si me salgo de ahí me voy a sentir muy mal. Entonces, como es el sacerdote que tenemos aquí, hay que respetarlo. Así es. Porque si no, no nos va a prestar el estudio. Claro. Más. Entonces, en obediencia, Wendy, yo quisiera que tú nos ayudes como con un consejo de cierre para las mujeres de este tiempo.
¿qué consejo tú nos darías a nosotras que estamos aquí, a nuestra audiencia tan hermosa, de cómo ser una mujer de influencia bajo el diseño de Dios en el tiempo que nos ha tocado? Mira, esto es fuerte lo que voy a decir. Vivimos en un mundo tan tergiversado, donde nos están enseñando una falta feminismo, empoderamiento, igualdad y una serie de mentiras muy contrarias a los principios de Dios. De ahí vengo. Eso no es nuevo, porque yo sé lo que es ser feminista y yo tengo 48 años. Yo sé ser lo que es tener el poder. Yo sé ser lo que es igualdad, falsa igualdad, queriendo ser la mujer maravilla en vez de ser la mujer maravillosa de influencia. Uepa. Entonces yo vengo de ahí. Para repostearlo. Yo vengo de ahí. O sea que esto no es nuevo, solo que a esto lo quieren normalizar y hasta imponer. legalizar. Y hasta imponer, legalizar. sí, sí. Ajá. La mujer de influencia hoy más que nunca, esa mujer que experimenta la libertad de quién es, porque tiene claro su identidad. La que peleaba por igualdad era la que no entendía quién era. Empecemos por ahí. Wow. La que peleaba en roles con el hombre era la que tampoco tenía identidad, no era libre, porque perdí mucho. Perdí muchas cosas desde ahí. Pero lo más importante, y esto se lo digo a todas las mujeres actoras, protagonistas, multitasking, influencer, de mucho reconocimiento, porque nos enseñaron que mientras más cosas tú tienes y mientras más roles ocupas, es mejor. Mientras más largo el título. Mientras más largo el título es mejor. Y yo te vengo a decir a ti hoy que estoy en el proceso de menos títulos y de menos cosas porque estoy siendo bien tocada de parte de Dios en esa parte. Algo que aprendí es que mi hija, la más pequeñita, la de 9 años, yo tengo dos, la de 21 y la de 9, y dos varones, 21 y 20. Una vez entré en culpa cuando mi mamá se estaba muriendo y Dios hizo el milagro. Entré en culpa porque yo le pregunté a un psicólogo amigo cuando me di cuenta que mi hija veía a mi mamá como su mamá y no a mí. Y le dije, ¿por qué Dios fue tan bendecido y mi hija tuvo crisis neurológicas cuando mi mamá estuvo al borde, ¿no? Por el temor de ella perder a su mamá. Yo en ese día le pregunté al psicólogo esto. ¿Dónde estaba yo que no me di cuenta que mami significaba tanto para mi hija, que no era yo? Y él me respondió lo siguiente: tú estabas buscando entender a la mujer, quién era la mujer. Porque antes de ser madre, es necesario que tú entiendas quién eras tú. Dios mío. Entonces yo le quiero decir a todas las mujeres de influencia, tu influencia no está en tus roles, tu influencia está en quién eres. ¿Quién tú entiendes que eres? Tú no eres la empresaria, tú no eres la madre, tú eres una mujer que Dios diseñó. Esa mujer tiene que encontrarla, y ese ha sido el mejor regalo que le he dado a mi hija, y eso Dios tuvo que tratarlo. Ahora tus hijas no solamente tienen la madre, porque primero antes de ser madre eres mujer, y ellas tienen que ver a la mujer para luego ir a sus familias y sus generaciones a ser la mujer de Dios, que luego será madre. Ese ha sido, y Dios trabajó mi culpa desde ahí, y yo dije, wow. Entonces a todas las mujeres le digo, deja de estar discutiendo roles, eso es ego. Deja de estar discutiendo y buscando ser la mujer maravilla, eso es ego. La mujer de influencia es la mujer que inspira desde otro lugar. Es la mujer que sabe quién es, que encuentra quién es en Dios y que utiliza todo lo que tiene para hacer de bendición a sus generaciones. Eso, no hay otra cosa.
Dios. Tremendo. Dios mío, bueno, Wendy, yo voy a tomar nota porque usted viene a hablar a todas las mujeres de esta iglesia. Aprobado en primera lectura. Amén. Con el permiso de nuestros Está y en pastores. público porque esto está grabado. Amén, amén. No, de verdad, gracias, Wendy. Y gracias porque, como decía Raquel, estás viviendo muchos de esos procesos, entonces eso está en carne viva y se siente, de hecho. Entonces, gracias. Y gracias a ustedes, porque cuando tú lo hablas, tú te das cuenta de todo lo que Dios ha hecho y todo lo que tiene que continuar haciendo. Amén. Amén. Así Pero la es. gloria es de Él. Así es. Toda la gloria de Él. Es así. Bueno, Yo pues, estoy aquí, yo soy de ustedes. no, literal. No, así, yo no sé para qué toqué eso, pero sí. A mí. Ajá, Bueno. y a Tatiana. O sea que literal. Literal. Sí, mi corazón, gracias. De verdad que Dios te bendiga y que el Señor te siga usando Amén. de la manera como podemos ver que lo está haciendo. Y gracias, Amén. Raquel, por acompañarnos en esta entrega. A nuestro queridísimo público, gracias. Que el Señor los bendiga y los guarde. Y nos vemos en una próxima entrega de Mujeres de Influencia.